¿Cuántas veces has escuchado que Fibonacci esto, Fibonacci lo otro? El precio llega a cierto nivel, pero tú entras y justo ahí pierdes. Y no es que te pasó una vez, te ha pasado un montón de veces. Y lo que más coraje da es que después el precio hace exactamente lo que pensabas, pero sin ti. Por algo hiciste clic en este video, porque sabes que hay algo que se te está escapando, que no ves y que te está saliendo caro porque todo el mundo te habla de usar Fibonacci, pero nadie te explica por qué funciona. Esa puede ser la razón por la que sigues perdiendo dinero. Y no lo digo yo, más del 70 al 90% de los traders pierden dinero constantemente porque no saben usar este tipo de herramientas. Ahora, si entiendes lo que te voy a mostrar hoy, no solo vas a ver el mercado con otros ojos, vas a empezar a entender por qué el precio se mueve como se mueve y al final de este video vas a saber exactamente cuándo confiar en Fibonacci y cuándo ignorarlo por completo, porque una cosa es ver el precio moverse como loco y otra muy distinta es entender por qué se mueve. ¿Qué es Fibonacci? Fibonacci no predice el precio, no te dice exactamente qué va a pasar, no es una bola de cristal mágica y por eso aquí está el problema. Porque tú y la mayoría lo han estado usando como si lo fuera, como si el precio te hablara. Llegué al 61.8, ahora me toca moverme. Y no funciona así. Fibonacci es una herramienta que usamos en el trading para medir hasta dónde puede retroceder el precio antes de seguir su camino. Te marca zonas donde el precio podría reaccionar. Es como un mapa. No te garantiza llegar al destino, pero te señala los puntos claves del camino. Pero espérate, esto todavía no explica lo más importante, porque justo esas zonas, ¿por qué no en cualquier otro punto del gráfico? ¿Por qué sus números son importantes? No son números sacados de la manga, son proporciones que se repiten una y otra vez en cómo se mueve el precio. Y esto no pasa por casualidad, pasa porque el mercado está hecho por el comportamiento que hacen los traders. De hecho, estudios de psicología financiera como los de Daniel Kahneman demuestran más del 80% de las decisiones en el mercado son emocionales, no lógicas. Y los números de Fibonacci no se ven solo en el mercado por causa de los traders. El nivel 61.8% aparece en la arquitectura, sistemas biológicos y en la naturaleza, en el cuerpo humano, incluso en las galaxias. Es un patrón de comportamiento repetitivo, que será para otro video porque este ya estaría demasiado largo para contártelo y para que aprendas la relación que tiene con el trading. Así que si quieres una clase completa solo de Fibonacci bien explicada y aplicada en el mundo real, déjame en los comentarios. Ahora estoy más cerca de ser rentable. Mira esto. El precio sube con fuerza. Hay impulso, hay traders entrando tarde, todo el mundo quiere comprar, la emoción está a tope. Pero en algún momento traders cierran ganancias, otros están esperando ese retroceso para entrar. Y otros, los que entraron tarde, ponen sus stop loss justo debajo. ¿Qué pasa en esas zonas? En ciertos puntos, la mayoría de los traders minoristas que controlan alrededor del 20% del mercado y las instituciones grandes que manejan el 80% empiezan a tomar decisiones. Unos cierran ganancias, otros entran tarde porque ven mejor precio, otros se la piensan y esperan confirmación. ¿Y qué crees que pasa cuando tienes un montón de gente tomando decisiones en las mismas zonas? Se acumulan órdenes, muchas órdenes, entonces el precio reacciona. Por eso usamos niveles como el 38%, 50% o 61.8%, no porque el mercado respete números milagrosos, sino porque esas zonas representan puntos donde el comportamiento humano se repite una y otra vez. Voy a poner el Fibonacci a partir de este punto a este punto. Y queda de esta manera. Entonces vean de que el precio en la zona del 61.8% reacciona muy bien. ¿Qué pasa realmente en esas zonas? En esos niveles no pasa nada místico, lo que hay son decisiones y muchas de esas decisiones están concentradas en el mismo lugar. Por ejemplo, después de un impulso alcista,
Hay traders que ya van en ganancia y cierran posiciones en este punto. Otros están esperando un retroceso, entran en esas zonas. Y otros que entraron tarde ponen sus stop loss justo debajo de la zona. ¿Qué significa eso? Que en esos niveles hay muchas órdenes acumuladas. Y aquí entra algo importante que nadie te dice sobre el mercado. Los tiburones, los participantes grandes, no pueden entrar donde se les dé la gana. Necesitan que haya mucho volumen. Es decir, necesitan muchas órdenes del otro lado para poder ejecutar sus operaciones, ya que el mercado está dominado en gran parte por estas instituciones, mientras que los traders minoristas representan solo una fracción del volumen total. ¿Y dónde crees que está esa cantidad grande de órdenes? Exacto, en las zonas donde todos estamos mirando, como los niveles de Fibonacci. Entonces, cuando el precio llega a esas zonas, no es que respete el número como por arte de magia, sino porque hay dinero, se encuentra con un montón de órdenes y por eso reacciona aquí en el 61.8. Fibonacci no predice el mercado, te muestra dónde es más probable que se concentren decisiones y por lo tanto hay movimiento. El precio no se mueve por líneas, se mueve por volumen. Cuando entiendes esto, Fibonacci deja de ser solo una herramienta para adivinar y se convierte en una forma de anticipar dónde puede estar esa liquidez. Entonces, cuando usas Fibonacci, no estás tratando de adivinar el precio, estás entendiendo dónde el mercado podría frenar, dudar o seguir de largo. Y eso es lo que te da ventaja. Ahora vamos a llevar esto al gráfico para que veas exactamente cómo se ve. Estamos en la gráfica de Bitcoin en la temporalidad de un día. Venimos de una tendencia bajista claramente. Entonces vamos a agarrar estos dos puntos de aquí. Este primer punto con este segundo punto, este impulso. Es decir, vamos a poner el Fibonacci a partir de este punto hasta donde terminó el impulso. Vamos a ponerlo. Quiero que vean que cuando el precio empieza a subir, se consolida y cuando llega a esta zona del 38.2%, el precio baja. Vuelve a subir, llega a esa misma zona del 38.2% y baja. Luego vuelve a subir, rompe y llega a la zona del 50% y me hace un pequeño retroceso. Aquí es una de dos. El precio volvió a tocar la zona del 50%. Si me da la confirmación, puedo buscar ventas o que rompa y se vaya al siguiente nivel del 61.8%. Esta zona de aquí del 61.8% coincide muy bien con la zona que tenemos aquí de soporte y resistencia. Voy a eliminar los dibujos para que lo vean bien. Esta zona de aquí es una muy buena zona de soporte. El precio viene, sube, cuando vuelve a bajar me respeta esta zona, sube, vuelve a bajar, me respeta esta zona y vuelve a subir. Y aquí rompe, por lo cual hay un cambio de polaridad. Es decir, esta zona que me estaba sirviendo como soporte ahora pasa como resistencia. Cuando viene el precio aquí, hay más probabilidades de que el precio baje. Entonces, junto con Fibonacci, nos damos cuenta de que esta zona es muy importante, así que el precio tiene más probabilidades de subir hasta este punto. Aquí pudimos meter ventas en este punto de acá, en este otro punto de aquí, en este punto del 50, casi llega al 50%, y aquí se pueden buscar ventas o esperar hasta que llegue a esta gran zona. Fibonacci es una de mis herramientas favoritas en el trading. La utilizo constantemente en mis análisis y en mis entradas. Puedes seguir usando Fibonacci como la mayoría, dibujando líneas, buscando confirmaciones, mezclándolo con 1000 indicadores y seguir exactamente donde estás.
o puedes empezar a entender el mercado de verdad, porque esto es solo la punta del iceberg. Dentro de mi mentoría no te enseño solo las herramientas, te enseño a leer el mercado como un libro abierto, a entender qué está pasando y por qué, con un plan fácil de 5 pasos para dejar de perder y construir la consistencia para que empieces a sacarle jugo al mercado con la estrategia FBM, con la que he generado más de $50,000 en los últimos años. Si te gustaría potenciar tu análisis técnico por 10 veces, dale clic al enlace de abajo. Es lo que te puede llevar a generar ingresos constantes, si realmente lo aplicas. ¿Qué es Fibonacci y cómo usarlo para dejar de perder dinero en el mercado para que puedas acercarte a la rentabilidad? Fibonacci no es una herramienta para adivinar el mercado, es una forma de entender cómo se comporta. No estás usando números mágicos, estás identificando zonas donde se concentran las decisiones, zonas donde algunos toman ganancias, otros buscan entrar y donde los peces gordos que controlan el 80% del mercado encuentran la liquidez que necesitan. Por eso el precio reacciona ahí, no por el nivel en sí, sino por todo lo que está ocurriendo alrededor de ese nivel. Y la ventaja de entender Fibonacci de verdad es que te pone un paso arriba de todos cuando la usas correctamente, porque no persigues el precio sin razón y tienes más probabilidades de éxito cuando analizas dónde podría frenar, ponerse lateral o seguir su camino. Por cierto, para que tengas todo el conocimiento necesario y uses Fibonacci como los pros, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita y sígueme en todas mis redes sociales como FX Latino para que seas el primero en tener toda esta información y comparte este video con un amigo para que tengas un entorno ganador. Fibonacci sí funciona, pero solo en ciertas condiciones. Y si no entiendes eso, vas a seguir cayendo en las mismas trampas de siempre, porque hay momentos donde usarlo es literalmente un error. Por eso necesitas ejemplos prácticos para que sepas dónde sí y dónde no. He hecho este video de aquí para que entiendas cómo ganar dinero con él en tus sesiones. Tradea y duerme.